Un sol de oro de la tarde bañaba la pequeña plaza del pueblo, donde todos se habían reunido, vestidos con sus mejores galas, murmurando con expectación. Este era nuestro día, el mío y el de Mariana, un día de promesas y devoción, un día en el que finalmente la llamaría mi esposa. Me paré en el altar, con el corazón firme pero lleno. Ella era el amor de mi vida, la mujer con la que había soñado desde que éramos adolescentes y nos lanzábamos miradas furtivas en la plaza del pueblo. Su sonrisa podía derretir mis peores días, su risa había sido la música que llenaba los espacios vacíos de mi corazón. Y hoy, rodeado de amigos, familiares y el susurro de las viejas campanas de la iglesia, estaba listo para comenzar nuestro para siempre. Entonces las puertas se abrieron de golpe. Los murmullos se convirtieron en jadeos. Las cabezas se giraron. Vi cómo la confusión se extendía como la pólvora entre la multitud cuando un hombre entró, su silueta recortándose contra la entrada iluminada por el sol. Era alto, bien vestido pero desaliñado, con la mandíbula apretada por el peso de las palabras no dichas. El silencio se hizo espeso e incómodo, el único sonido era el eco de sus pasos contra el pulido suelo de piedra. «Mariana», gritó, con una voz que era una mezcla de desesperación y certeza. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi novia, mi Mariana, la mujer en la que confiaba con cada fibra de mi ser, se quedó rígida. Su ramo temblaba en sus manos. Me volví hacia ella, con el pulso acelerado. «¿Quién es?». Mi voz era baja, pero con un tono áspero. Ella no respondió. Sus labios se abrieron, pero no salieron palabras. Una sola mirada entre ellos me dijo todo lo que no quería creer. El hombre inhaló bruscamente antes de volver a hablar. «No puedes hacer esto». Sus palabras golpearon como un trueno en un cielo despejado. Los invitados se movieron incómodos. Mi madre, sentada en la primera fila, se aferró a sus perlas. Alguien susurró, «Dios mío». Entonces Mariana hizo algo que nunca imaginé. Dio un paso adelante y se levantó el velo con manos temblorosas. Sus ojos, que normalmente eran mi refugio seguro, ahora parecían mares tormentosos. «Luis», dijo con voz apenas audible. «Tengo que decirte la verdad». Sentí que la tierra se movía bajo mis pies. «¿Qué verdad?». Tragó saliva con fuerza y su mirada se movió entre yo y el hombre que estaba en la entrada. «Este es David». David. Un nombre que no significaba nada y, sin embargo, lo significaba todo en ese momento. «Nos casamos», continuó, con la voz entrecortada. «Hace años. En Ciudad de México». Las palabras me golpearon como un tren de mercancías. Su peso me aplastó las costillas, me robó el aire de los pulmones. Mis manos se apretaron contra mis costados. Mi mente se aceleró. Mi Mariana. Mi novia. Mi futuro. ¿Casada con otra persona? «Esto es mentira», dije, sacudiendo la cabeza. «Tiene que ser mentira. Nunca te lo dije porque pensé que no importaría». La traición era hielo en mis venas. ¿Qué no importaría? Mi voz estaba ronca. «¿Estabas casada con otro hombre y pensaste que no importaría?». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Yo, solo lo hice por los papeles. No fue nada. Solo fue para poder quedarme». David se acercó más, su rostro estaba tallado por algo profundo, dolor, ira, anhelo. No sabría decirlo. ¿No significaba nada para ti? Su voz se quebró. «Mariana, te amaba». La iglesia, que una vez fue un santuario de amor y celebración, se había convertido en un campo de batalla. Sentí todas las miradas sobre nosotros, sobre mí. El novio traicionado, la novia expuesta, el extraño exigiendo justicia. «Luis, por favor», Mariana trató de tomar mi mano, pero me aparté. Me ardía la piel donde casi me había tocado. Tenía miedo. Pensé, que si te enterabas, me dejarías. «Quizá debería haberlo hecho», dije, con cada palabra como cristal en la garganta. Entonces ella susurró algo que lo cambió todo.
Algo que convirtió mi rabia en algo más complicado, algo enredado entre el amor y la furia. Solo mentí porque estaba embarazada de ti. El mundo se detuvo. La miré fijamente, con la respiración entrecortada. ¿Qué? Sus hombros temblaron. Luis, me enteré de que estaba embarazada después de conocernos. Quería decírtelo. Te juro que lo hice. Pero luego tuve miedo de que pensaras que todo era un truco. Que te estaba utilizando, como lo utilicé a él. David exhaló bruscamente, como si le hubieran dado el golpe final. Se frotó la cara con la mano y luego se rió con amargura. Así que yo solo fui un escalón. Y él es el verdadero amor. El silencio se apoderó de la iglesia. Quería gritar. Romper algo. Desaparecer. Pero solo podía mirar a Mariana, la mujer que amaba, la mujer que me había mentido, la mujer que llevaba a mi hijo. Entonces David volvió a hablar, esta vez más suave. Todavía te amo, Mariana. Su cabeza se giró hacia él, su respiración se entrecortó. El peso de sus palabras presionó contra todos nosotros. Mariana no me había suplicado perdón, no había luchado por nuestro amor. Había vacilación en sus ojos, una vacilación que se grabó en mí como una herida que se niega a sanar. Y David. David todavía la amaba. Lo vi en la forma en que la miraba, en la súplica silenciosa detrás de sus palabras. Necesitaba saber la verdad. No sus palabras, sino la verdad que no se atrevería a decir. Así que la seguí. No fue difícil. En un pueblo como el nuestro, todo el mundo se da cuenta de todo. Los susurros me llegaron sin que los pidiera, murmullos de que Mariana había sido vista fuera del pueblo, cerca de la tranquila y apartada casa que su tía solía tener. Un lugar que nadie visitaba. Un lugar donde nadie la vería. El pulso me latía con fuerza mientras aparcaba el coche calle abajo, fuera de la vista. La casa permanecía en silencio en el crepúsculo que se desvanecía, con las ventanas brillando tenuemente. Mi respiración se aceleraba, irregular. Mis pies parecían de plomo mientras me acercaba a la ventana, cada paso una agonía de anticipación. No quería ver. Pero tenía que hacerlo. Y entonces, a través de las cortinas transparentes, los vi. Mariana. David. Sus cuerpos estaban cerca, sus susurros eran íntimos, sus manos rozaban las de él como solían rozar las mías. Un momento tranquilo y robado. Un momento que lo destrozó todo. Algo dentro de mí se rompió. Abrí la puerta con una fuerza que apenas noté. Se estrelló contra la pared, haciéndolo saltar. Mariana jadeó, sus ojos se abrieron de par en puro pánico. David se volvió, su rostro pasó de la conmoción a algo más duro, algo indescifrable. Luis, susurró Mariana, dando un paso hacia mí. No es. ¿No es qué? Mi voz era áspera, estrangulada. ¿No es lo que parece? No me insultes, Mariana. Sus manos temblaban. Por favor, escucha. Ya he escuchado bastante. Escuché cuando me prometiste que sería para siempre. Escuché cuando juraste que me amabas. Y escuché cuando me mentiste a la cara sobre él. David exhaló, dando un paso adelante, con las manos apretadas. Luis, no hagas esto aquí. Me volví hacia él, apretando los puños. ¿Hacer qué? ¿No enfrentarte al hombre que ha estado con mi esposa? Las palabras me quemaban la lengua. ¿O debería decir tu esposa? Mariana se estremeció. David se puso tenso. No lo entiendes, suplicó Mariana, con la voz temblorosa. Nunca quise hacerte daño. Entonces, ¿por qué? Mi voz se alzó, quebrándose bajo el peso de mi dolor. ¿Por qué, Mariana? ¿Por qué mentir? ¿Por qué meterme en tu lío? ¿Por qué hacerme amarte si nunca fuiste mía para amar? Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero no me importó. Ya no. David se interpuso entre nosotros, apretando la mandíbula. Basta. Estás enfadado. Lo entiendo. Pero esto no es.
Yo golpeé primero. Un puñetazo duro y seco directo a la mandíbula. Se tambaleó hacia atrás, chocando contra la mesa. Mariana gritó. Me dolían los nudillos, pero no fue suficiente. La rabia dentro de mí era una tormenta, incontrolable. David se estabilizó y se abalanzó sobre mí. Chocamos contra la pared, puños volando, el aire se llenó de gruñidos y el sonido de la carne chocando con la carne. Me dio un golpe, partí mi labio, pero apenas lo sentí. Mi mundo era rojo, mi mundo era traición, mi mundo era el nombre de Mariana enredado en el aliento de otro hombre. Para, gritó Mariana, tratando de separarnos. Luis, por favor. Pero no pude detenerme. No hasta que no hubiera sacado de mi cuerpo hasta la última pizca de dolor. No hasta que el dolor exterior coincidiera con el dolor interior. Entonces, de repente, David me empujó hacia atrás, jadeando, con los ojos desorbitados por algo parecido a la lástima. No lo entiendes, ¿verdad? Escupió. Ella no te elige a ti. Nunca lo hizo. Me quedé sin aliento. Mariana se quedó paralizada, con el rostro pálido. Su silencio me hirió más que cualquier herida. Me limpié la sangre del labio, mirándola fijamente, esperando, necesitando que lo negara. Los moretones en mi rostro no eran nada comparados con las heridas que Mariana había dejado en mi alma. La hinchazón en mi labio desaparecería, pero el dolor en mi pecho, el peso insoportable de su silencio, era algo que no sabía cómo curar. Pasé la noche mirando al techo de mi casa vacía, el lugar que se suponía que construiríamos juntos, donde el amor estaba destinado a florecer. Ahora se sentía vacío, las paredes resonaban con una risa que había sido una mentira. La mañana llegó demasiado pronto. El mundo exterior seguía adelante, ajeno al hecho de que el mío se había hecho añicos. Salí al porche, el aire fresco de la mañana me mordía la piel. Mi reflejo en la ventana mostraba a un hombre al que apenas reconocía, ojos cansados, mandíbula apretada, una tormenta gestándose bajo la superficie. Necesitaba respuestas. Mariana no había dicho nada después de que las palabras de David me destrozaran. No lo había negado. Ni siquiera había luchado por mí. Eso lo decía todo. Pero aún así, la necesidad de escucharlo de sus labios ardía dentro de mí, un veneno que no podía purgar. Me encontré conduciendo por la ciudad, por las mismas carreteras que había recorrido 1000 veces antes, pero ahora me parecían extrañas. Cada tienda, cada esquina guardaba recuerdos de ella, de nosotros. Y ahora, todo estaba contaminado. Entonces la vi. Mariana estaba de pie fuera de la cafetería, con los brazos cruzados, los ojos escudriñando la calle como si estuviera esperando algo, o a alguien. Y entonces apareció él. David. Caminó hacia ella con una certeza que me retorció el estómago. Ella no se inmutó, no vaciló. En cambio, extendió la mano hacia él, entrelazando los dedos como si pertenecieran allí. Algo dentro de mí se rompió de nuevo. La ira, el dolor, el amor, todo se estrelló, amenazando con consumirme. Salí del coche, mis pies se movieron antes de que pudiera detenerlos. Mariana. Ella se volvió, su rostro pálido cuando me vio. David se puso tenso a su lado, apretando más su mano. Ni siquiera esperaste, dije, mi voz apenas por encima de un susurro, pero densa con todo lo que sentía. Mariana abrió la boca, pero no dijo nada. David, por supuesto, habló primero. Luis, tienes que dejarlo pasar. Me reí, con un sonido amargo y hueco. ¿Dejarlo pasar? Me robaste a mi mujer. Los ojos de Mariana brillaron con algo, culpa, ira, arrepentimiento. No pude distinguirlo. Luis, yo. ¿Alguna vez me has amado? La pregunta surgió antes de que pudiera detenerla. Silencio. Una respiración. Una vacilación. Y luego, en voz baja, sí. Pero no fue suficiente. No después de todo. Apreté la mandíbula y me di la vuelta, porque si me quedaba más tiempo, me derrumbaría allí mismo, en medio de la ciudad.
Y me negué a darles esa satisfacción. Mientras me alejaba, me di cuenta de algo, había estado luchando por algo que ya no existía. Mariana había tomado una decisión. Los días posteriores a ese encuentro fueron una confusión de ira y vacío. Deambulaba por la ciudad, cada calle me recordaba lo que había perdido, cada rostro familiar susurraba en voz baja a mi paso. La gente lo sabía. En un pueblo tan pequeño, los secretos nunca permanecían enterrados por mucho tiempo, y mi humillación se había convertido en el tema de todas las conversaciones nocturnas. Apenas dormía. Cuando lo hacía, mis sueños estaban llenos de imágenes de la mano de Mariana en la de David, sus labios murmurando palabras destinadas solo a mí. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón palpitando, como si mi propio cuerpo se negara a aceptar la realidad de mi traición. Una noche, incapaz de soportar el silencio sofocante de mi casa, me encontré en el único lugar que se me ocurrió, la cantina a las afueras de la ciudad. El olor a humo de cigarrillo y tequila barato llenaba el aire cuando entré, el murmullo de voces apenas llegaba a mis oídos. Necesitaba algo, cualquier cosa, para ahogar los pensamientos que se negaban a dejarme en paz. Me senté en la barra y pedí una copa sin molestarme en mirar al camarero. El primer sorbo me quemó la garganta, pero agradecí la sensación. El dolor era mejor que nada. No esperaba verte aquí, dijo una voz a mi lado. Giré la cabeza y vi a Raúl, un viejo amigo, alguien con quien había crecido pero con quien no había hablado en años. Me estudió un momento, su mirada llena de algo parecido a la lástima. ¿Una semana dura?, preguntó, aunque ambos sabíamos la respuesta. Me burlé, bebiéndome otro trago. Algo así. Raúl asintió con la cabeza, con una expresión indescifrable. Ya sabes, la gente dice muchas cosas. Apreté la mandíbula. ¿Qué hablen? Se inclinó un poco hacia mí y bajó la voz. Pero, ¿tienen razón? Exhalé con fuerza y me froté la cara con una mano. Depende de lo que digan. Que Mariana te dejó por otro hombre. Miré fijamente mi bebida, el líquido ámbar arremolinándose bajo la tenue luz. Sí, murmuré. Tienen razón. Raúl guardó silencio un momento, luego metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel arrugado. Lo deslizó hacia mí a través de la barra. No sé si quieres ver esto, dijo. Pero deberías. Mis dedos vacilaron antes de coger la nota. Cuando la abrí, se me cortó la respiración. Era una dirección. En la ciudad. Ella se aloja allí, dijo Raúl simplemente. Con él. 1.000.000 de emociones se abalanzaron sobre mí a la vez, ira, dolor, una profunda y persistente necesidad de poner fin a todo. No debería haberme importado. Debería haberlo dejado pasar. Pero algo en mí se negaba a irme. Me levanté y tiré algo de dinero sobre el mostrador. Raúl me observó con ojos cómplices, pero no dijo nada. Mientras salía a la noche con la dirección arrugada apretada en mi puño, supe una cosa con certeza. El viaje a la ciudad era largo, la autopista se extendía interminablemente ante mí, mis nudillos estaban blancos de apretar demasiado el volante. Mi mente repasaba todos los escenarios posibles, cada uno más exasperante que el anterior. ¿Estaría feliz de verme? ¿Fingiría estar arrepentida? ¿O simplemente me miraría con esos mismos ojos vacilantes, llenos de excusas y medias verdades? La calle que figuraba en la nota arrugada me llevó a un barrio tranquilo, uno en el que las farolas parpadeaban perezosamente y el aire olía a pavimento húmedo y a gases de escape de los coches. Aparqué en la esquina, mirando fijamente el modesto complejo de apartamentos que tenía ante mí. El pulso me retumbaba en los oídos cuando salí del coche, y el aire fresco de la noche no conseguía enfriar el fuego que ardía dentro de mí. Subí los escalones, cada uno más pesado que el anterior, hasta llegar a la puerta marcada con el número que Raúl me había dado. Dudé solo un segundo antes de llamar. Los latidos de mi corazón se ralentizaron, el tiempo se hizo insoportablemente largo y entonces la puerta se abrió. Mariana estaba allí, descalza, con el pelo ligeramente despeinado, sin llevar nada más que una camisa de gran tamaño que no era mía.
Detrás de ella, el sonido del agua corriendo. El apartamento olía a calidez, a algo vivido, a algo compartido. David apareció detrás de ella, con una toalla colgada del hombro y el pelo húmedo. Abrió ligeramente los ojos cuando me vio, pero no había miedo ni culpa. Solo molestia, como si yo fuera un perro callejero olisqueando en su puerta. Mariana abrió los labios, pero no dijo nada. El silencio se hizo pesado entre nosotros, un abismo lleno de todas las cosas que no se dijeron. Ni siquiera lo intentaste, dije finalmente, con la voz ronca. Simplemente te fuiste. Ella tragó saliva con dificultad. Luis. Yo. No lo hagas. Sacudí la cabeza y di un paso adelante, pero David se acercó más, bloqueándome el paso. Ya no es tu sitio, dijo David con voz tranquila. Tienes que irte. La rabia dentro de mí se retorció, oscura e implacable. ¿Qué no es mi sitio? Me reí con amargura. Estás en mi sitio. Mariana extendió la mano, como para tocarme, pero luego la dejó caer. Luis, no lo entiendes. Entonces hazme entender, espeté, perdiendo la paciencia. ¿Hubo algo de verdad? ¿Alguna vez me quisiste? Sí, te quise. No lo suficiente, dije. No lo suficiente como para luchar por nosotros. David exhaló con fuerza. Ella no tiene que darte explicaciones. Entonces me volví hacia él, apretando los puños. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que ahora es tuya? David no se inmutó. Ella tomó su decisión. Y ese fue el golpe final. Di un paso atrás, el peso de todo ello presionando contra mis costillas, dificultándome la respiración. Mi visión se volvió borrosa, no por las lágrimas, sino por el agotamiento. El tipo que se produce cuando has luchado demasiado tiempo por algo que nunca debió ser tuyo. Mariana me miró por última vez, con algo indescifrable en su mirada. ¿Arrepentimiento? ¿Lástima? Ya no me importaba. Dejarla ir debería haber sido el final. Debería haber sido el acto final de una tragedia que se había prolongado demasiado. Pero mientras conducía de vuelta a la ciudad, con la autopista vacía extendiéndose ante mí, me di cuenta de que el cierre no era algo fácil de conceder. El peso de la traición se sentía pesado en mi pecho, presionando con cada respiración, cada pensamiento, cada recuerdo que se negaba a desvanecerse. El sol empezaba a salir cuando llegué a mi casa. Mi casa estaba allí, sin cambios, indiferente a la tormenta que había arrasado mi vida. El silencio en el interior era ensordecedor, un eco de todo lo que me habían arrebatado. Deambulaba de una habitación a otra, siguiendo el fantasma de la presencia de Mariana, el persistente aroma de su perfume en las sábanas, la taza de café que había dejado en la encimera de la cocina, la chaqueta que se había olvidado de llevar. Pequeños restos de una vida que ya no me pertenecía. Los días pasaban en una neblina. Hacía las cosas por inercia, hablaba cuando me hablaban, trabajaba cuando era necesario, pero era una cáscara del hombre que había sido. La ciudad me observaba con ojos recelosos, sus cuchicheos ya no eran silenciosos. Me compadecían. Me juzgaban. Y algunos, estaba seguro, se reían a mis espaldas. El novio engañado, el hombre que había sido abandonado en el altar mientras su novia se dirigía a los brazos de otro hombre. Fue Raúl quien finalmente rompió la niebla. No puedes seguir haciendo esto, dijo una noche, deslizándome una cerveza fría por la barra. ¿Crees que está perdiendo el tiempo ahogándose en el arrepentimiento? Fruncí el ceño, dando un largo sorbo antes de responder. Eso no lo sabes. Se burló. Conozco a mujeres como Mariana. Siguen adelante, Luis. Y tú también tienes que hacerlo. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Pero, ¿cómo puede un hombre borrar simplemente el amor que lo había formado? ¿Cómo puede olvidar a la mujer con la que había planeado toda una vida? Esa noche salí del bar con una determinación que no había sentido en semanas. Si Mariana podía seguir adelante tan fácilmente, yo también podía. No sería el hombre que dejara que su pasado dictara su futuro.
no sería el hombre que se dejara pudrir en el dolor. A la mañana siguiente, comencé a reconstruirme. Tiré todo lo que me recordaba a ella. La ropa, las fotos, los regalos que me había dado. Uno a uno, borré su presencia de mi casa, y cada objeto desechado me quitaba una fracción del peso de mi pecho. Me obligué a comer, a dormir, a cuidar de la vida que había descuidado en mi duelo. Y poco a poco, dolorosamente, comencé a recordar quién era yo antes de ella. Fue en medio de esta curación cuando Mariana regresó. Apareció en mi puerta una noche, con aspecto de haber dormido muy poco. Sus ojos, antes tan seguros y desafiantes, ahora eran inciertos. Vulnerables. Luis, murmuró, dudando en el umbral. ¿Podemos hablar? La miré fijamente durante un largo momento, con las emociones luchando dentro de mí. La mujer a la que había amado estaba de pie ante mí, pidiendo una oportunidad para explicarse. Pero las explicaciones no cambiarían nada. Ella había tomado su decisión. Y yo también. No, dije con voz firme. No hay nada más que decir. Los días posteriores a la visita de Mariana transcurrieron con una extraña sensación de finalización. Le había cerrado la puerta a ella, a nosotros, y, sin embargo, los ecos de su presencia aún perduraban en los recovecos de mi mente. Debería haberme sentido victorioso, pero lo único que sentía era agotamiento, como si hubiera luchado en una guerra que nunca debí ganar. Me ocupé en el trabajo, dedicando cada gramo de energía a reconstruir mi vida. Raúl estaba allí, velando por mí como un guardián silencioso, soltando de vez en cuando una broma grosera para recordarme que todavía estaba vivo. Las noches eran las más difíciles. Los momentos de silencio en los que mi mente divagaba, buscándola en los espacios que ella solía llenar. Pero me negué a dejar que los recuerdos me destrozaran. Ya no. Entonces, una noche, llamaron a mi puerta. Dudé antes de abrir, preparándome para que el pasado intentara abrirse camino de nuevo. Pero no era Mariana. Era David. Su sola presencia encendió algo profundo y primario dentro de mí. Estaba allí de pie, con el rostro tranquilo, pero los ojos en guardia, como si esperara que yo atacara primero. Mis puños se cerraron involuntariamente. ¿Qué quieres?, pregunté, con la voz más aguda de lo que pretendía. Exhaló y se frotó la cara con la mano. Mira, Luis. No estoy aquí para pelear. Entrecerré los ojos. Entonces, ¿por qué estás aquí? Se movió, claramente incómodo. Porque ella no está bien. Las palabras no deberían haber significado nada para mí. Pero lo hicieron. A pesar de todo, el amor que sentía por Mariana no era algo que pudiera borrar simplemente. Apreté con más fuerza el marco de la puerta. ¿Por qué crees que me importa? David se burló. Porque te conozco. Porque sé lo que ella significaba para ti. Dudó. Y porque ella todavía significa algo para ti, lo admitas o no. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de cosas no dichas. Lo odiaba. Odiaba que tuviera razón. Odiaba que, incluso después de todo, el dolor de Mariana todavía tuviera el poder de afectarme. ¿Qué ha pasado?, pregunté por fin, a regañadientes. David exhaló aliviado, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Está hecha un desastre, Luis. Pensó que irse era lo correcto, pero ahora se está desmoronando. No come. Apenas duerme. Está destrozada. Apreté la mandíbula, luchando contra la tormenta que había dentro de mí. Eso ya no es problema mío. No, admitió David. Pero creo que eres el único que puede arreglarlo. Me reí con amargura. Vaya cara que tienes al venir aquí a pedirme que ayude a la mujer que destrozó mi vida. Él se estremeció, pero se mantuvo firme. Lo sé. Y no estaría aquí si no pensara que todavía la amas. La verdad de la cuestión me golpeó más fuerte que cualquier puñetazo que pudiera lanzarme. ¿Todavía la amaba? ¿Quería arreglar esto? ¿O solo quería verla sufrir como yo había sufrido?
Cerré los ojos e inhalé profundamente. Cuando los abrí de nuevo, David seguía allí de pie, esperando mi respuesta. La pregunta permaneció en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. David, de entre todas las personas, había acudido a mí, no para regodearse, ni para pelear, sino para pedirme ayuda. Me pareció un insulto, como un cuchillo clavado profundamente en una herida ya supurante. Me alejé de él y entré en mi casa. Los suelos de madera crujían bajo mi peso, el silencio era opresivo. No me siguió. Se quedó en el umbral, esperando, su presencia era una sombra no deseada. ¿Por qué te importa lo que le pase a ella?, pregunté finalmente, dándole la espalda. Porque la amo, dijo simplemente. Y porque, a pesar de todo, tú también. Me burlé, sacudiendo la cabeza. ¿Amor? El amor no se parece a esto. David suspiró, frotándose la nuca. Ella no es la única que está rompiendo, Luis. ¿Crees que no lo veo? Estás tan perdido como ella. Apreté la mandíbula, la ira surgiendo en mi pecho. ¿Quién era él para decirme cómo me sentía? ¿Quién era él para pararse aquí y actuar como si supiera algo sobre mi dolor? Ella tomó su decisión, dije entre dientes. Te eligió a ti. Y ahora se arrepiente. Eso me detuvo. Me volví hacia él, buscando la mentira en su expresión, pero no había ninguna. Solo agotamiento. Solo verdad. Está en casa de su madre, continuó David. No se ha ido en días. No quiere hablar conmigo. No quiere hablar con nadie. ¿Y crees que se supone que yo tengo que arreglar eso? Creo que necesitas cerrar el capítulo, dijo con cuidado. Y creo que tú también. Odiaba que tuviera razón. Odiaba haber pasado tanto tiempo ahogándome en mi propio dolor que ni siquiera había considerado lo que vendría después. ¿Qué quería? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿O simplemente poner fin a este dolor insoportable? El silencio se extendió entre nosotros antes de que finalmente hablara. Iré. David asintió y dio un paso atrás. Gracias. No respondí. No me atreví. El viaje hasta la casa de su madre me resultaba familiar. Demasiado familiar. Había hecho este viaje 100 veces antes, cada vez lleno de expectación, de amor, de sueños de un futuro que nunca llegaría. Ahora, se sentía como una procesión fúnebre, una lenta marcha hacia algo que solo podía terminar en dolor. Cuando llamé a la puerta, fue su madre quien respondió. Parecía sorprendida de verme, pero no fue descortés. Está en su habitación, dijo en voz baja, haciéndose a un lado para dejarme entrar. No ha sido ella misma. Tragué saliva y me dirigí hacia el pasillo. La puerta estaba ligeramente entreabierta y pude oír el suave sonido de su respiración en el interior. La abrí suavemente. Mariana estaba sentada en el borde de la cama, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando al suelo. Levantó la vista cuando me oyó y, por un momento, ninguno de los dos habló. «Has venido», dijo por fin, con la voz apenas por encima de un susurro. «Has enviado a David a buscarme», respondí. Pensé que al menos debería escuchar lo que tienes que decir. Ella dejó escapar un respiro tembloroso. No sé por dónde empezar. Me acerqué más a la habitación, cerrando la puerta tras de mí. Entonces empieza por la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, por primera vez, vi en ellos un verdadero arrepentimiento. No el tipo destinado a manipular, sino el que proviene del dolor genuino. Cometí un error, susurró. Creí que estaba haciendo lo correcto. Creí que estaba eligiendo la estabilidad, un nuevo comienzo. Pero lo único que hice fue destruirlo todo. No dije nada. Solo la dejé hablar. Te amo, Luis, dijo, con la voz quebrada. Nunca dejé de amarte. Las palabras deberían haber significado algo. Deberían haberme llenado de alivio, de esperanza. Pero, en cambio, se sintieron huecas, demasiado tarde, demasiado rotas para arreglarlas. Me senté frente a ella, con las manos juntas. Entonces,
¿Por qué te fuiste? Tragó saliva y bajó la mirada. Miedo. Estupidez. No lo sé. Pensé que estaba haciendo lo mejor para los dos. Sacudí la cabeza. No puedes decidir qué es lo mejor para mí, Mariana. Ella trató de tomar mi mano, pero me aparté. Lo sé, dijo suavemente. Yo Solo quería una oportunidad para hacer las cosas bien. Exhalé lentamente, sintiendo el peso de todo lo que me oprimía. No sé si podemos arreglar esto. Sus labios temblaron, pero asintió. Lo entiendo. Y tal vez, por primera vez, ella realmente lo entendió. Nos quedamos sentados en silencio, los fantasmas de nuestro pasado llenando el espacio entre nosotros. Y por mucho que quisiera aferrarme a lo que teníamos, creer que solo el amor podía reparar las grietas, yo sabía la verdad. El tiempo tiene la capacidad de suavizar los bordes afilados del dolor, aunque nunca borra realmente las cicatrices. Pasaron meses desde aquella última conversación con Mariana, y en ese tiempo, había llegado a aceptar que algunas historias de amor no terminan con la reconciliación, sino con el entendimiento. Me fui de la ciudad. Allí no me quedaba nada, solo recuerdos, susurros persistentes y fantasmas que se negaban a descansar. Me mudé a la ciudad, empecé de nuevo, construí una vida que no giraba en torno a las ruinas de un corazón roto. Al principio, cada calle me resultaba extraña, cada mañana era un ejercicio para obligarme a seguir adelante. Pero poco a poco, el peso se fue aliviando. Lentamente, encontré partes de mí que habían quedado enterradas bajo los escombros de la traición. Raúl me visitaba de vez en cuando, su presencia era un lazo con el pasado, pero también un recordatorio de lo lejos que había llegado. Nunca hablaba de Mariana a menos que yo preguntara, cosa que rara vez hacía. Sabía que ella todavía estaba en la ciudad, trabajando en la cafetería, existiendo en un mundo al que yo ya no pertenecía. Me preguntaba si alguna vez pensaba en mí, si se arrepentía de lo que había perdido. Pero esos pensamientos se hacían menos con cada día que pasaba. Una noche, mientras estaba sentado en el balcón de mi apartamento, observando las luces de la ciudad parpadear como estrellas, recibí una carta. La letra me resultaba familiar, vacilante pero inconfundible. Luis. No espero que me respondas. Ni siquiera sé si leerás esto. Pero quería decirte lo que no pude aquel día. Me equivoqué. En todo. En las decisiones que tomé, en la forma en que te hice daño. E incluso si nunca me perdonas, quiero que sepas que siempre lo sentiré. Espero que seas feliz. De verdad. M. Leí la carta 2 veces, luego la doblé con cuidado y la puse en el cajón junto a mi cama. No lloré. No sentí ira ni resentimiento. Solo una tranquila aceptación de que algunas heridas no necesitan reabrirse. Esa noche, mientras me quedaba dormida, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Porque el amor no siempre significa aferrarse. A veces, significa saber cuándo dejar ir.